Santo. Espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. A ver, ya ustedes no han representado su sabiduría, ¿no? Pónganse de pie. Ay, pónganse de pie. Estamos tratando de tener la conforme de hablar a Dios. Ahora sí de pie, vean, solo ustedes, hombres y mujeres. Amén. Es mejor entonces puestos de pie. Ahora sí siéntese para escuchar. Alabado sea el Señor. Entonces le dije que lo vamos a tomar de una manera muy literal. Espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Vamos a ir, si ustedes quieren, pueden ir viendo sus materiales que tengan, y los que no, vamos a ir a la segunda diapositiva o primera después de la presentación. Mi hermana, si me puede ayudar. Muy bien. Todo lo que vamos a ver hoy está basado en nuestra identidad. Si hablamos en lo personal, nuestra identidad consta de apellidos, de nombres, de un día de nacimiento, consta de nuestra huella, consta de nuestra firma y una serie de datos más. Pero hoy vamos a hablar de nuestra identidad institucional. Y todo esto que les voy a presentar lo he tratado de recabar, ¿no es cierto? Yo no viví en los años 69, ni en el 70, ni en el 79. Apenas en el 79 recién estaba naciendo. Entonces lo he recolectado. Dice que los pastores Genaro Marín y Ana Charabarri, después de haberse graduado en el seminario de las Asambleas de Dios en la ciudad de Lima, Perú, arribaron a la ciudad de Choqué en el año 1952, hace más de 50 años. ¿Y qué pasó? Comenzaron a predicar en las calles usando cromos. ¿Cuántos han conocido los cromos a propósito? Los cromos eran como unos mapas. Yo pude ver alguno por única vez, muy viejito, y luego no lo volví a ver más. Ahora ya no se utiliza eso. Cromos, y utilizaban las guitarras tradicionales, porque téngase que luego, o antes de las guitarras, se conocía solamente el único instrumento para alabar a Dios era el acordeón. La guitarra era un instrumento satánico, pero poco a poco ya vamos viendo, se evoluciona y ya se va utilizando. Ahora, verdad, la guitarra es un instrumento muy melodioso. ¿Qué instrumento sería satánico? ¿La batería? No, hermano, ya me mira feo. ¿La guitarra eléctrica? No, por cierto que no. Todos los instrumentos van a ser hermosos y lindos si los sabemos utilizar para Dios. Amén, hermanos. Entonces, luego oraban por los enfermos. Mire, esto fue lo primero que marcó la diferencia de nuestra institución cristiana: orar por los enfermos. Hoy en día hay iglesias que ya no les gusta orar. Amén. Nosotros tenemos que seguir con ese mensaje de orar por los enfermos. Inclusive cuando nos vamos a la Biblia, al libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, ellos empezaron buscando la unción completa del Espíritu Santo. Eso no es nuevo, eso es de la Biblia, de los Espíritus. Es así como se dice que empezaron a predicar y a predicar. Y tal es así que el día 30 de agosto del año 1953 se celebra el primer culto en una casa de algún hermano, de algún vecino en la ciudad de Chepé. Yo vi el acta que me mostró el pastor Solís, que está aquí muy gentilmente, me ha brindado de mi información. Yo vi el acta que el hermano Marín hizo de la celebración del primer culto allá en Chepé. Por eso es importante la documentación. ¿Qué pasaría si no habría esos documentos? Ya no habría quien se acuerde quizás, o pasará nuestro hermano Oscar y ya no habrá quien nos relate. Pero si está documentado, entonces vamos a ir a la historia y vamos a ver cómo empezó la obra del Señor en la Prima. Dice que en ese culto asistieron 6 adultos y 6 niños. Luego nos narran que frecuentemente recibían la visita
de un hermano presbítero de nombre Leroy Williams. Frecuentemente recibía la visita. ¿Y cuántos eran? Aproximadamente 10 a 12 hermanos. Pero ahora, presbíteros, perdónenme, no quiero que se enojen, pero voy a decir una gran verdad. Ahora queremos llegar solamente donde la iglesia es grande. Amén. Un anexo donde tiene 10, 12 miembros no lo visitamos porque supuestamente no dan la ofrenda ni para el pasaje. Nosotros no vivimos por la plata, sino vivimos por la obra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando estamos de esta buena hora, si vamos a dar gloria a Dios, el Señor nos bendecirá en otro momento. Y eso también va para los músicos y los cantantes y todos aquellos que quieren dar el servicio al Señor. Lo hacemos por la cultura, hermanos. Pero también con eso no quiero decir que los pastores sean puño cerrado. Y si es que hay, no puedan bendecir al siervo o a la sierva de Dios. Gloria a Dios. Amén. Pero hay que ser prudentes. Entonces, recibía ese presbítero bastantemente. Entonces los pastores siguieron predicando y enseñando la sana doctrina, ¿no? Seguían ellos predicando, enseñando, y en octubre de 1956 se compra el terreno donde está ubicada la iglesia central hasta hoy. ¿Cuántos lo conocen? Creo que todos conocemos, ¿no? Jerónimo 1748. En el año 1956 se compra ese terreno. Y luego, como dice ahí el relato, se construyó ese primer templo a base de cuotas y ofrendas de amor. Todos estos templos, creo yo, lo hemos construido así. Gloria a Dios. Y todos los templos a nivel de nuestra misión. Y nos muestran esfuerzo, sacrificio y trabajo también. Entonces, seguimos con él. Luego, ya el 6 de agosto de 1960, mientras perseveraban en la doctrina, en la palabra del Señor, la manifestación de los dones del Espíritu hace que se organice una fiesta espiritual a la cual se denomina el pacto de Dios con su iglesia. El pacto de Dios con su iglesia. Pasemos a la siguiente. El pacto de Dios con su iglesia. Entonces, continuando en la línea del tiempo, se nos dice que en el año 1969 nuestro hermano pastor actual de la iglesia, Oscar Solís, recibe al Señor, dedicándose al aprendizaje de la palabra de Dios y a la visita casa por casa. Escuche esto, a la visita casa por casa. Y acá está nuestro hermano. Eso es lo que me entregó una información y eso es lo que narro para ustedes. Y creo que eso nos está faltando hoy en día. Los hermanos se van de la iglesia y a nosotros no nos importa. En vez de sentirnos tristes por lo que los hermanos ya no así, nos sentimos felices de que ya no vienen. Debe ser todo lo contrario, mis hermanos, ¿no? Él empieza siendo maestro de niños, luego ocupar otros cargos en la iglesia. Y bueno, es así como siempre han empezado los siervos de Dios, de abajo hacia arriba. Poco a poco han ido escalando, ¿no? También nos cuentan que los primeros en ser usados y tener los dones del Espíritu Santo en la ciudad de Chepé, en la iglesia central, fue el hermano Germán Alcalde. ¿Alguien lo conoció? Los más ancianos, quizás, ¿no? Los más jóvenes no me llegan a mí porque no lo hemos conocido, yo al menos no lo he conocido. La hermana Ana Chávarri y el hermano José Yali, y dicen que había otros más de los cuales no se tiene mucha información. Pero lo que sí tengo información es que cuando oraban los hermanos que tenían los dones espirituales, ese lugar temblaba. Cuentan los hermanos que vinieron en esos entonces a la fiesta que el 6 de agosto, el día central, en la oración, en todos los espacios, los hermanos estaban llenos del Espíritu Santo recibiendo la unción de Dios. En el pasadizo, en la cocina, en todos los lugares que había en ese entonces, estaban siendo bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, es bueno conocer nuestra identidad. Quizás hoy me está pasando lo mismo. ¿De quién depende? De nosotros. Todos vamos a hacer una culpa. Depende de nosotros.
en Sapú, simultáneamente en los años 70, viene también naciendo la obra del Señor. Y dice que este hermanito que lo ven ahí, que ya partió a la presencia de Dios, de nombre Catalino, a de Dios, se fue a visitar a un señor de apellido Aguilar, que era un curandero porque su esposa estaba enferma. Y estando en el patio de la casa, encontró un libro tirado en el piso de polvo y tierra. Cuando él lo ve al libro, lo coge al libro y se pone a leerlo. Le gustó la lectura y le pidió al dueño que se lo regalara. Y el dueño, como no le importaba estar en otros caminos, se lo regaló. Siguiente. Entonces, cuando él lo trae a su casa, le visita a nuestro hermano, su hermano carnal, de nombre Asensio Puritano, todavía vive, está anciano, sigue este enfermo, hoy necesita mucha oración, parte más. Lo ve él en la banca y también se pone a leerlo. Lo curioso es que él se pone a leerlo en voz alta. Para ese momento el curandero estaba adentro de la casa del hermano Catalino, curándolo supuestamente a la hermana Cleotilde, esposa del hermano Catalino. ¿Y qué le dice el curandero a Catalino? Le dice: dile a ese hombre que se calle, porque lo que lee no me deja que me concentre. Si es la palabra de Dios. Entonces él sale y se calla, le dice, porque no lo dejas concentrarse en el curandero. Él le dice: muy bien, yo me callo, pero yo quiero que me des el libro, para leerlo en mi casa. ¿No? Les voy a contar un poquito más antes. Ahí nomás déjenme esa diapositiva. Entonces lo lleva a la casa, lo van leyendo, luego viene él y un día de esos van a hacer un culto. Pero al librito todavía está así, actualmente. Ese libro es un Nuevo Testamento, no sé en qué versión será, pero es un Nuevo Testamento. Allá no llegó alguien a predicar el Evangelio, fue ese bendito libro que sembró la palabra de Dios en esa tierra. Entonces, siguiendo con el relato, dice que más adelante, ya como seguían leyendo, en el año 72 hacen una reunión familiar, la familia Puritano Muñoz, y en esa reunión deciden hacer un culto. Lo curioso es que no sabían cómo hacerlo y eran todos católicos, pero para eso había llegado el pastor Roberto, que ya está en la presencia de Dios, y él estaba calladito, él no testificaba que era cristiano. Y él se había convertido aquí en Paipán en un trabajo que estaba, dice, más o menos por unos 3 años, ahí recibió al Señor. Y cuando están hablando de que van a hacer un culto, él dice: un momentito, yo soy cristiano, yo sé cómo hacer un culto. Y desde ese momento se convierte en dirigente de la obra hasta el último día de su vida. Alabado sea el Señor. Y esa casita, no me acuerdo si hasta este año existe, es la primera iglesia de San Juan. Ahí empezó la iglesia. No fue un templo grande como ahora tiene. Esa fue la primera iglesia. Amén. A algunos le estoy dando sueño, seguramente. Ya vamos a avanzar. ¿Y por qué el hermano Roberto llega a la familia Puritana? Porque él se había comprometido con la hermana Silvia Puritano, que también está en la presencia de Dios, como su esposa. Por eso que él estaba ahí. Si él nada tenía que ver con esa familia, pero se había comprometido y era parte de esa familia. Bueno, si lo conocen, ¿no? Pero si no lo conocieron, a menos por una fotografía del pastor Roberto. Gloria al Señor. Entonces, ya vemos que más
adelante, en el año 73, ellos no deciden trabajar solos como hoy en día, en vez de afiliarse, quieren desafiliarse los pastores. Ellos dicen, no podemos estar así, debemos de afiliarnos a una iglesia. Y el pastor dice rápidamente, fácil, hay que afiliarnos a la iglesia Huerto del Dios de las Asambleas de Dios de Perú, porque ahí se había convertido. Pero los dones espirituales ya se estaban manifestando, y entonces el Señor, que nunca se equivoca, un ratito después nos llegaron, y el Señor, que no se equivoca, dijo, no se afiliarán a aparejar, se afiliarán en Chepé, donde hay siervos que me gustan en espíritu y en verdad. La prueba estaba que no conocían la iglesia ni conocían al pastor, tal vez. Lo curioso es que el Espíritu Santo los guió, y el hermano Pablo, que es mi padre, que también ya se había convertido para ese momento, conocía a Chepé y dijo, bueno, vamos. Y vinieron. Y dice en la historia de Zacú que llegaron y le pidieron al pastor Marín hablar con él y manifestaron el deseo de afiliarse a la iglesia. Y él dijo, muy bien, hermanos, no hay ningún problema, vamos a trabajar. Entonces, como dice aquí, una vez afiliados se sometieron a lo que disponía el pastor Marín Chávez. Era tal cual se ha dado, no como hoy que hemos dicho una cosa y al final llegó diferente, no. Como se decía aquí, se hacía allá. Y hoy no se quiere obedecer, pastores entendidos. Se dice una cosa y se hace otra cosa. Estos hermanitos, lo que él decía hacían, y dice, él mismo les ordenó someterse a la oración y el ayuno y la lectura de la palabra de Dios. Tres cosas: oración, ayuno y lectura de la palabra de Dios. Oración, ayuno y lectura de la palabra de Dios. Y otras cosas propias de una administración y de la buena marcha del Evangelio. Entonces, en el año 73, el 25 de septiembre, es donde se bautizan prácticamente 29 hermanos, ¿no? 22 de Zacú, 4 de Nonipata y 3 de Mayo. Amén. Una vez bautizados por el pastor Marín, cierta experiencia positiva, es cuando ellos van a formar la primera junta directiva de la iglesia de la primera región hoy, porque antes no fue primero. Y ahí nombran como dirigente, no pastor, dirigente, al hermano Roberto, el Novoa, su dirigente Asensio Politano Muñoz, el hermanito de sombrerito que vimos hace rato, secretario el hermano Pablo Cortina, tesorero el hermano Juan Politano Petel, que también está en la presencia de Dios, primer vocal Ambrosio Rodríguez Cura, todavía vive, segundo vocal Francisco Sánchez Juárez, ya murió porque fue un anciano en ese tiempo nomás, y diáconos, el hermano Catalino Apolitano, a quien muchos los hizo comer a la mano con su fuerte que tenía su manguera. ¿Cuántos lo han conocido? No se acuerdan del hermano Catalino. Y el hermano Agustín Delgado Portilla, otro diácono muy serio. Tengo por historia contada del hermano Agustín, que cuando una hermana en aquel entonces venía recortado el pelo un poquito por acá, me lo hacía sentar en la última banca hasta que diga el motivo por qué se recortó el cabello, sea acá o sea en el abajo. Se dice que él también le sacaba los ganchitos que traían puestos y lo llevaba y lo tiraba a la basura. Era un hombre muy estricto a aquel entonces. Y muchas cosas más que me pasaría todo el día contando, pero Dios. Y como primera diaconisa, la hermana Filomena Apolitano Pretel, ¿cuántos lo conocen? Amén. Esa hermana ya está anciana hoy. Se dice que cuando el Señor derramaba de su gloria, la iglesia se hacía agua por el piso, corría agua. La hermana se sacaba su chompa que estaba puesta y con esa chompa secaba el piso. Ese era el amor que tenían hacia Dios.
Aleluya. No es muy conocida por algunos, pero así hacía ese trabajo para el Señor. Y la segunda diaconisa, que también vive, nuestra hermana Cleotilde, que fue esposa del hermano Catalino. Entonces, así es como queda conformada el consejo directivo, ¿no?, de la iglesia de Zapul. Continuando, se dice que así como en Chepén había los dones espirituales, en Zapul también empezó la manifestación de los dones espirituales, dentro de los cuales a los que Dios usaba fueron nuestros hermanos, y ahí está Pablo Coitrena Tafur, ¿no?, la hermana Rosa Carmen Mendoza Apolitano, la hermana Zaragoza Preterno Boa, que era la hermana del pastor, el hermano Luciano Sánchez y el hermano Francisco Tafur Pascual, que todavía vive. Ellos fueron los primeros en recibir y con más unción, diremos, el Espíritu Santo, que luego hay unos testimonios que les voy a compartir. Y otros hermanitos en una dimensión un poco menor. Seguimos avanzando, mi hermano. Bueno, como estamos en una línea de tiempo, se dice que en el año 75 se compró otro espacio para ampliar este local. ¿Dónde es este local? ¿Si lo conocen, esa fachada dónde es? ¿Dónde es? A ver, los que están durmiendo, ¿dónde es? Varios durmiendo, miren. Hay varios. Despiertes, hermanos. Entonces, es en el año 79, ¿no? Dice, en base a estas evidencias se organizan, ahí me quedé, en el año 75, ¿no? Entonces, adquieren el nuevo terreno y bueno, se sigue, los pastores siguen trabajando sin destinar esfuerzos, la obra iba creciendo, eran sanados, testificaban de las cosas de Dios en sus vidas, y de esta manera el testimonio de la iglesia crecía por muchos pueblos del país y del extranjero. Amén, hermanos. Yo tengo noticias que a la iglesia de Chepén han llegado hermanos del extranjero, ¿no?, por la manifestación del Espíritu Santo. Y ya luego, en mayo de 1979, en base a estas evidencias, se organiza la iglesia como una institución denominada Asociación Civil y Misión Evangélica, Iglesia Misionera Primitiva Pentecostés del Perú. ¿Cuándo se organiza como misión? A ver, las jóvenes, ¿cuándo se organizan como misión? Creo que no se escucha al último, también llega el mensaje personal. Muy bien. Y con escritura pública, notarial, por supuesto, del 23 de mayo de 1979, se crea la institución. Escritura pública de mayo, del 23 de mayo de 1979, que obra en la SUNAM. Ahí está el documento archivado, por eso tengo yo la fecha exacta. Ahí está también el documento que actual se refiere en ese entonces. Ahora según la historia que se hizo. Entonces, y luego se va organizando ya en regiones. Recuerden que hasta ahí todavía no hablamos de regiones. Siga avanzando bien. Y luego viene algo triste, lo que a muchos nos asusta ver un ataúd. En el año 1980 fallece la pastora Ana Chavarri de Marín. Quedando viudo el pastor Genaro Marín, ultimó sus años de vida a la obra de Dios con perseverancia, ahínco y tenacidad, hasta que el día 20 de enero de 1986 también emprendió viaje a la eternidad. ¿Cuándo murió la pastora? Los hermanos, las columnas hay que hacerlas invisibles, diga, para que puedan ver. Sé que algunos no están bien. Entonces, allí termina su trabajo con los hermanos, ¿no? Marín Chávez y su hermana Chávez, no sé su otro apellido, pero hasta ahí he podido enterarme. Luego, se dice que tras el fallecimiento de los pastores, ya estaba nuestro hermano Solís como miembro de la iglesia, y dentro de muchos otros obreros, imagino yo, y miembros de la iglesia, él es propuesto y es elegido y asume el pastorado hasta el día de hoy. Hermanos,
Entonces yo creo que él también, si nosotros tuviéramos la oportunidad de contar sus historias, él nos contaría mucho más amplio que la que conozco yo. Pero el tiempo no nos alcanza, se hace en otro momento, ¿no? Entonces avanzamos y vemos que el 25 de mayo de 1982 se desarrolla la primera convención nacional de la asociación. Pero antes, el 17 de abril del mismo año, los hermanos de la iglesia que era anexo de Zapuc ya tenían otros anexos. Tenían anexos en el distrito de San Juan, distrito de Asunción, distrito de Costán, distrito de Jesús. Acá hay de Jesús, ¿verdad? ¿Dónde están los de Jesús? Aleluya. ¿Dónde están los de Costán? Desligar su pueblo. Estaban allí, ya tenían anexos y los hermanos se reúnen porque ya había la iniciativa de tomar el presbiterio en Zapuc. Eso es lo que dice la primera acta que existe en Zapuc. Se reúnen y toda la oración al Señor. Y el Señor se manifiesta que el presbítero sería el hermano Pablo Cotrina, que en ese entonces no era ancianito como está aquí, sino un joven de aproximadamente, creo que 35 o 34 años. Entonces, el Señor se manifiesta y dice, Él va a ser. Y el hermano Pablo cuenta el testimonio personal que él lloraba porque él decía que el presbítero debe ser el hermano Roberto y no yo que no sea ministrado. Pero el Señor dijo, tú serás. Le trae la propuesta del hermano Marín y el hermano Marín en convención, que ya lo vemos más abajo, dice, bueno pues el Señor se ha manifestado, vamos a someter a una elección y aquí probamos o comprobamos la profecía del Señor. Y en la elección dice que nadie votó tal vez en contra, sino todos a favor. Y desde ese entonces, el hermano Pablo fue el presbítero hasta el año 2019. Cuando les cuento la historia, también como que les da sueño, ¿no? Entonces vamos a reprender. Entonces, se conforma el presbiterio aquí en Chepén, las convenciones no se hicieron allá, sino aquí, y queda como presbítero el hermano Pablo Cotrina Tafur, secretario del hermano Noé Ramiro Castillo Flores, creo que es tío o familia del hermano presbítero del hermano Daniel Flores, tesorero del hermano Maximiliano Muñoz Saavedra, que todavía vive, pastor de la iglesia del Monte Sinaí, ya no está en actividad ahora porque está mal en la vista, primer vocal del hermano Asensio Napolitano Muñoz, segundo vocal del hermano Sergio Espino Sánchez, que vive por acá, creo, en algún rincón de San Pedro, y tercer vocal del hermano Santos Vega Terrones, que el pobre hoy está sufriendo con un derrame aquí al lado y está su mitad de cuerpo inmovible. Ellos son los que formaron el primer consejo directivo. Entonces, yendo más adelante, dice que en el año 1984 al 1990 se van creando ya las regiones y empieza primera región. ¿Dónde es la primera región? Segunda región, tercera región, cuarta región, hasta ahí hasta el 90, 4 regiones. Luego, también hay un resalto importante, que en el año 1988, la Iglesia Central, imagino yo no tengo muy buena información, pero el asunto es que se desarrolla una campaña evangelística en Chepén con el Ministerio Cristo Viene. ¿De quién era el Ministerio Cristo Viene? El hermano Guille Ávila, el hermano Guille Ávila. Y dice que ahí se ganan muchas almas para el reino. ¿Para cuál reino? El reino de Dios. Todas las almas que se ganan son para el reino de Dios. Estamos a ver las tinieblas y lo pasamos por el reino de Dios. Amén. Jesucristo, el camino de Jesucristo. En el año 92 se constituye la quinta región, la Imina Jesús, la que hasta ese entonces fue parte y estuvo bajo la administración de la primera región. ¿Dónde está la Imina? Amén. Así fue uniendo. Así fue, dice el hermano presbítero. Eran parte de Zapuc, caminábamos 11 horas, 10 horas, 8 horas de camino para llegar a Zapuc, y
de Zapú para llegar a su pueblo, caminando, no en carro, caminando. Así caminó el hermano Pablo, y así caminaron también ellos. Luego, en el año 93, como suceso siguiente, Dios cae al hermano Percy Quiroz, coronel electo de la PNP o de la Policía Nacional del Perú, con quien por primera vez se desfila por las calles de Chepén el día 6 de agosto. Ya que él también había traído una banda de músicos. Y de ahí nace la banda de músicos, ¿no? Hasta en Zapú hay banda de músicos, aunque vean desintegrantes, pero hasta allá hay banda de músicos. Es que se empieza con los jóvenes, y los jóvenes van creciendo, y dos problemas: o se desvían del camino, o se casan. Y se casan, y ahí se acaba todo. Yo no sé qué hacen las mujeres con los músicos, que ya de ahí no pueden seguir siendo músicos. Oh, mis hermanos, pero así sucede. De tal forma que volver a crear otra banda es difícil. Los que son músicos por acá me darán razón. Es complicado, ¿no? Los jóvenes aprenden rápido, pero rápido se va. En el año 2005 se constituye la sexta región. ¿Dónde está la sexta región? ¿Dónde está la sexta región? Están unidos. El Cerro Costal, hasta ese entonces, también perteneció a Zapú. Es decir, la Mina y Costal son hijas de Zapú. A la Mina no fui mucho a visitar, porque eran muy jóvenes, entonces todavía estudiaba, pero a Costal sí. Sí sé lo que es caminar por ese cerro, cuando ustedes salían de Dorado de miedo, yo caminaba solo. Solamente con el Señor. Amén, hermanos. Entonces, y en el año 2017 se constituye la última región que tenemos hasta hoy, la séptima región, Chuco, Jesús, que hasta ese momento perteneció a la Emina. Amén, hermanos. ¿Dónde está Chuco? Muy bien, mis hermanos. Aleluya. Y luego en el año 2020, la misión requiere de este carrito que ustedes ven ahí. Sirve, ahora estamos dando uso no solamente para que alguien concepto de todo, sino también para que Dios nos porque está al servicio de la obra de Dios. Amén, hermanos. Y a su nombre. Quería presentarles a los presidentes que hasta hoy han administrado nuestra institución. Aquí a la primera hay dos personas, bueno, me pasaron una foto grande, no sé editar fotos. Y no pude quitarlo, porque hasta le pude nomás. Pero el que está de lentes oscuros, como que habla, fue el pastor fundador Genaro Mayo Chávez. Y él, su gobierno o su gestión fue de 1979 hasta el 86, que dejó de existir. Luego vemos a quién sigue. Pastor Solís. Él trabajó del 86 al 2005 y del 2011 hasta el 2013. Luego trabajó nuestro hermano Eugenio Quiñones Cabellos. Él trabajó del 2013 al 17 y del 18 al 19 hasta que partió también con el Señor. Hay un poquito de tiempo que no sé cómo hacerlo, pero el asunto es que en este tiempo asume el hermano vicepresidente, que es el hermano Augusto Carrera Mendoza, que trabajó hasta el año 2023. Y luego asume el otro hermanito, ¿cómo se llama? Ah, sí lo conoce. Al hermano José Topina, que está en unidad. Bueno, son nuestras autoridades las cuales han trabajado en la obra del Señor a nivel nacional. ¿Sí lo conocían de todos? Si no lo conocían, ahí en el estudio no está la foto porque más largo pasa y más caro sale, pero están sus nombres y están sus tiempos. Avancemos, porque ya se están cansando. Y luego también querido que ustedes conozcan a los presbíteros, ya que algunos los conocen por primera vez. Conozcan ahora. Dentro de nuestra misión tenemos 7 presbíteros. A ver, vamos hermanas. ¿Quién es el primero? ¿De dónde? Listo.
necesito. A ver, los hermanos del medio. ¿De dónde es el segundo? A segunda región. Fuerte, hermanos. De hermano Walter Gutiérrez. ¿Qué más? Morán. ¿Dónde es presbítero? ¿Y qué dicen los hermanos de allá? ¿Quién es el que sigue? ¿Se ve o no se ve? El hermano Eli, Daniel, Hipólito, Epifanía, presbítero de la tercera región, solo que ahí no le puesto tercera, le puesto segunda, pero es tercera, ¿ya? Luego el hermano Juan Carlos Quiroz Escalante, presbítero de la cuarta región. Él no ha venido en esta oportunidad, pero él es nuestro presbítero, ¿siga? Y ahí está nuestro hermano Roque Ciperio Torres Gómez, de la quinta región, nuestro hermano Madeo Moreno Estrada de la sexta, y nuestro hermano Eleuterio Guardales Lariago de la séptima región. Ahí en su trabajo ahí está bien, ahí no me he confundido, se va por apurar. Entonces, ellos son los presbíteros en función de toda la institución, y a ellos hoy día les he llamado la atención que tienen que administrar bien la obra del Señor. Un detalle, tenemos también iglesias por regiones y deben preocuparse los presbíteros. Aquí tiene algo también deben preocuparse por si acaso adelante. Primera región, 25 iglesias. Segunda región, 60 iglesias. Tercera región, 12 iglesias. ¿Qué nos sigue? Cuarta región, 17 iglesias. Quinta región, 8 iglesias. Sexta región, 23 iglesias. Séptima región, 6 iglesias. Total, 151 iglesias en toda nuestra región. Al 2030 debemos llegar a 1000 iglesias en nuestra misión. ¿Cuántos creen que al 2030 debemos crecer, aunque no mismo, debemos crecer en cada iglesia? La obra es el Señor, hermanos. Gloria al Señor. ¿Contentos? Amén. ¿Cansados? ¿Tristes? ¿Alegres? Amén. Entonces están alegres seguidos. Muy bien. Vamos a ir un poquito. Lo que está ahí está en el reglamento nacional, lo que tienen, pero yo les voy a explicar brevemente. Dice ahí los colores institucionales. Son parte de nuestra identidad. Y digo esto porque en algunas iglesias se están pintando los distintos colores, ¿no? Y los colores no son así como se piensa. Celeste cierra la fachada. Celeste cierra la fachada. Azul ultramar, los zócalos de la fachada y contornos. Ahí está. Y está en el reglamento también. ¿Ya? Luego, los símbolos. Me quedé. Todavía faltan los colores, ¿no? Sí. Blanco el interior y blanco el exterior. No celeste, no crema. Disculpa a los de la iglesia de acá. Por favor, no quiero que se sientan mal, pero lo que está establecido se debe de cumplir, ¿no? Y no es lo que se quiera, ya lo voy a explicar por qué razón. Blanco, interior y exterior. Símbolos que se utilizan dentro de los templos. La cortina. Para explicarles, me parece que un poquito bueno, les explicaré. Se dicen los significados de los colores. El amarillo, la gloria de Dios. El rojo, la sangre de Cristo. El celeste, la iglesia. Y el blanco, la pureza y santidad de Dios y la de los creyentes. Eso simplemente. Entonces, si lo pintas celeste en la iglesia, ¿qué está diciendo? Que probablemente Dios no es santo y Dios y nosotros tampoco. Eso es lo que se dice, que algunos dicen, son todos los hombres, hermano. Pero yo lo que quiero decir es que todas esas cositas
Me contaron que se manifestaba el Espíritu Santo en la ciudad de Chepén cuando había los dones espirituales. Así que si Dios lo ha establecido así, por algo será. Y si nosotros no lo obedecemos también, por algo será. ¿Cuál es ese algo? Ser desobedientes. Aleluya. Hermanos, entonces, los símbolos que utiliza la institución, tenemos vamos a explicar lo que está ahí para no corrernos. ¿Qué significa la franja tricolor? El pacto de Dios con su pueblo. Por eso está pintado así toda la puerta. Oh, que feo se va a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Así nos parece hacer. Si no le gusta a usted, a Dios le gusta así. Si usted tiene mucho más poder que Dios, lo haga o no, pero el Dios del cielo lo ha establecido así, con esta institución. No voy a decirlo. ¿No? Porque seguimos avanzando. Luego tenemos la cortina en el fondo del altar. ¿No es cierto? ¿Qué tiene ahí? Es una revelación dada por el Espíritu Santo mediante la manifestación de los dones espirituales con la frase Cristo viene al mundo otra vez. ¿Ya? Solo que a veces se cambian algunos colores, pero bueno, igual tal vez no pueda salir, por lo menos se intenta comprar eso del mismo color. ¿Qué más tenemos? La fachada del templo es un diseño dado por el Espíritu Santo al pastor fundador Gerardo Bayo Chávez en el año 65, con sus altos relieves en forma de caracol en cada marca de la parte superior. Las franjas horizontales de color blanco, ahí está, color blanco, una a la parte central y la otra en la parte de arriba, y el escudo en forma de una corona de color amarillo con la frase que dice Jesucristo es la luz del mundo y los colores propios señalados en el artículo 273 de la Biblia Nacional. Y finalmente, por ahí, el cuarto santo. ¿Cuántos saben qué es el cuarto santo? Ahí para allá. ¿Qué es el cuarto santo? ¿Dónde se ubicaba el cuarto santo? Detrás del altar, en Chepén. ¿Allá o allá? Allá. Pero aquí no. En muchas iglesias, ese lugar ya no está. Algunas lo destruyeron, otras por falta de espacio no lo han hecho, otras por curiosidad, no sé. Pero en ese lugar se dice que servía para que los vasos o los dones espirituales entren a orar y se reúnan en intimidad con el Señor. Muchas cosas Dios ha hablado en ese lugar para la iglesia. Porque hay cosas que Dios no se manifiesta en toda la iglesia, sino en secreto. Pero ese lugar se ha perdido y se va perdiendo en muchas congregaciones. Y yo no sé por qué. Porque no se tiene amor a los dones espirituales, tal vez porque no hay espacio. Pero así nos han enseñado y así nosotros seguiremos enseñando, aunque no les guste a muchos. Yo no tengo por qué cambiar, por eso llama nuestra identidad. Yo no tengo por qué cambiar la identidad. Amén, hermanos. ¿Cuál está de acuerdo conmigo? Vamos a continuar. Vamos a ir a los testimonios. Bueno, esto es de Chepén. Dice que el hermano Germán Alcácer pudo ver en visión de la iglesia central salía un cañón que disparaba a todos lados y no permitía que se acercase ningún demonio. Preguntando al Señor, o por el significado dijo que el cañón es el poder de que Dios le ha dado a esta iglesia por medio de la oración. ¿Por medio de qué? Y debemos de a su nombre.
no va a haber ningún respaldo de parte del Señor. Por eso las iglesias hoy en día están frías y pasa de todo, porque falta oración. Y nos falta, yo también hago un mega culto que nos falta. Te arrodillas a orar 5 minutos y ya estás sin fuerzas. Pero recuerden que tenemos que vencer a la carne que no quiere orar. Tenemos que vencer a la carne que se cansa, tenemos que vencer. Tenemos que vencerlo para poder orar al Señor. El hermano Pablo Cotrina, bueno, dicho de paz, es mi padre. Él dice, con sus palabras, como él dice, recopiado tal cual él me dijo: yo no soy digno de nada, no valgo nada, soy un pobre gusano, pero en mi juventud viajé acompañado del pastor Corpus Gutiérrez a un lugar de la Encañada. Me he confundido, es Namora. Y llegamos, dice, a un lugar, y en el camino el pastor entró o llegó a una casa, y al llegar a la casa había una joven que era la hija de la mamá, que toda la cara estaba con llagas, toda la cara, no había espacio limpio, todo era una sola llaga. La chica se escondió de vergüenza, pero el hermano Corpus, un anciano rey, también yo lo conocí, le dijo: dile que salga porque vamos a orar. Cuenta el hermano Pablo que cuando oraron, le puso las manos en la cabeza y la cara se cayó como una máscara y la bola se salió y ese es Dios, esa es nuestra identidad. Son milagros, son testimonios vividos. Tenemos a otra hermana Rosa Mendoza, Carmen Mendoza Puritana. Muchos no conocen quién es. Ella dice que estaba en una oración de campaña en el cuarto santo en la iglesia por los dones espirituales. Y ella, por razones de trabajo, no pudo irse. La razón iba a ir porque es un poquito más amplio. Su mamá no quiso que se vaya para que se vaya a rastrear las ovejas al cerro. Y ella se fue con mucha pena. Estando en el cerro, se acordó, dijo: a esta hora estarán orando. Y cuando voltea a ver la iglesia que está en la parte baja, de encima de la iglesia ardía fuego. Ella lo vio con sus ojos carnales, ardía fuego sobre la iglesia, hermanos. Es decir, era el poder de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. Es el misericordia de Dios, hermanos. Gloria al Señor. El hermano Tomás Alpuritano, que está retirado de las cosas de Dios, ahora dice: tal vez cuando me cuente entre sollozos, como le pude colocarlo, yo vi a mi hermana y a mi padre cuando se fueron a orar por un loco. Dice: el loco se saltó en un cerco de alambre, de púa, el alambre le levantó la naca y él lo arrancó y lo comió. Loco. Su padre lo tenía amarrado con cadenas en un pilar de su casa. Cuando ellos se fueron a orar, después de una oración, como dice allí, oraron y el hermano Pablo le puso las manos encima del loco y el loco se sanó y vive hasta hoy y vende chicharrón. La gloria para el Señor, hermano. La gloria para el Señor. Y todavía él dice: yo le digo de vez en cuando, vamos a recordar, oye, ¿por qué has dejado al Señor? Eso es lo malo, nuestra iglesia es un milagro. ¿Por qué has dejado al Señor? ¿No recuerdas cuando eras loco y el hermano Pablo oró con la Filomena y te sanaste? ¿Y qué dice ahí? Recuerdan, por favor. Lo único que hace es llorar. Hermanos, será muy triste que Dios haga un milagro en tu vida y luego dejarle solamente porque te carga. O te dejas dominar en tu carne. El diablo viene. Luego dice, otra experiencia: ¿ya te están cansando? Ya dice: este ancianito otra vez lo volvemos a ver. Él era diácono y fue diácono por muchos años. Un hombre de mucha paciencia. Era almacenero a la vez. ¿Saben qué es almacenero? Algunos no saben, es proveedor. En las tierras se tiene un cuarto donde se almacena granos y es
lo administraba. Él se iba a dar agua a sus animales con luz en la noche. Él pensaba, que llegó la hora, que mira, te dejo de sacar de hermano José, 12 infartos hasta que me voy. Él pensaba, nada, él estaba sumamente pasivo hasta la hora que se terminó. Él dice, yo vi, ¿no?, en los primeros años, cuando se manifestaron los dones en Salud, la oración era hasta medianoche los cultos. No cultos que duran una hora, de 1 hora o de 40 minutos. Ni empiezan ni ya están terminando. O para poder tener tiempo en el culto, cante. No está mal cantar, por si acaso. Es muy bueno cantar, pero también hay que orar. También hay que dar tiempo a la palabra de Dios. No pasarse la vigilia, cante, los hermanos cantan más de fuerza que de ganas, y eso Dios no le da. Ni a usted critica. Amén. Entonces, horas y horas de rodillas, como dice ahí, y él dice, abre los ojos para ver al pueblo, se está orando, no durmiendo. Amén. Y ve que el hermano Pablo estaba de rodillas, pero no estaba en el piso de la plataforma, sino estaba a 1 metro de alto. Y él añade que eso pasaba varias veces. Es decir, cuando la persona, hermanos, está sumamente consagrada a Dios, esta tierra es un problema para el que está santo, consagrado al Señor. Es decir, él oraba, pero no en el piso, sino en el aire. Es lo que manifiesta él. Y decía que esos ojos lo coman los gusanos, y Dios me manda al infierno si no miente, dando veracidad a lo que él había dicho. Esa es nuestra identidad y poder de Dios. Quizás un pastor anónimo, que no va a decir el nombre, pero que sí sabemos su nombre, dice que dijo, me voy a la sierra donde están esos serranitos y dice que tanto no saben, mis hijos serranitos no hablan de mí. El hombre estaba en adulterio y pastoreaba una iglesia, tal como dice por ahí. Voy a decirlo con mis palabras aquí. Entonces, resulta que él decide ir a la sierra. Cuando él decide ir a la sierra, el Señor se manifiesta en el cuarto santo a él y dice, va a venir un hombre, como están por ahí sus características: pantalón negro, camisa blanca, casaca negra de cuero, cabello ondulado, piel trigueña. Pero dice, viene a burlarse de mí, pero yo me glorificaré. Pero antes dice, por arribarlo, no sé si me iban a leer, y habló por su nombre, y se miró, y voy a responder con mis palabras, porque ya me perdí. El asunto es que él dice eso, voy para que Dios me puede, y allá se manifieste el Señor. Este hombre está en adulterio y está administrando una iglesia fría espiritualmente, una iglesia muerta espiritualmente. Si el pastor en adulterio, imagínense. Cuando llega allá, el diácono ya sabía, y le dijo, usted es un hombre tal. Y le dijo, ¿quién no se va a asustar? Tú llegas por primera vez y ya saben tu nombre. Así dice ahí, ¿no? Usted es, le dio el nombre. Luego le dice, le habló por su nombre sin conocerlo. Dice, el hombre se humilló porque nadie le conocía, pues apenas iba. Sin embargo, ya sabían su nombre. Y el diácono añadió, usted viene a burlarse de Dios, de nosotros y de Dios. Encima que tiene 2 mujeres que pastorean una iglesia. Toda su verdad. El hombre no tuvo más que haberse ascenso y pedirle perdón al Señor. Una iglesia con dones espirituales es poderosa, hermanos. El pecado puede venir, el diablo puede venir ahí tal vez tomando posición en alguna persona, en algún miembro de la iglesia, pero inmediatamente va a ser descubierto. Porque hoy en día convivimos con el pecado tal vez en las iglesias que se han metido dentro de algunos de nuestros hermanos porque falta la manifestación gloriosa de los dones espirituales. Pero esa es nuestra identidad. Seguimos, creo que ya estamos casi terminando con esa parte. Y finalmente, me parece que finalmente, ¿lo conocen este hermanito? El hermano Francisco Trapul vive hasta ahora y dice, estaba ayunando en una cueva en el campo. Al mediodía viene un pajarito y me dice, en este mismo momento
los jóvenes están en el acto de fornicación en este momento. Y el hombre le dice a la mujer: hoy nos vamos a la iglesia para ver si Dios nos discute. Él no levanta el ayuno, sino que ora por más fuerza al Señor, se va a la iglesia y dice al diácono: fulano y fulano han caído en día de fornicación. Así que ya saben. ¿Y cómo qué? Llegaron a la iglesia. El diácono dijo: tú no pasas por encima ahora. ¿Por qué? Porque es sinvergüenza, ¿no? Así los diáconos. ¿Tú has caído en fornicación, sí o no? Así como autoridad. Y dijo: sí. Cayó de rodillas, empezó a clamar con perdón. Luego lo pusieron en sanción administrativa, se casó, tiene sus hijos, ya es anciano, pero permanece en la iglesia. Y no se casó con otra, se casó con la señora. No como muchos pícaros que ahora hoy día que andan con señorita y señorita y fornicando, y se casan con la última, con la que quiere. Que el Señor reprenda ese espíritu perverso que está en la nube de todo el mundo. Si usted come se quita, sea un hombre y una mujer, Señor, busque a Dios primero. Póngase en las manos de Dios. Alabado sea el Señor. Seguimos. Y vamos a ver un breve bosquejo en el cual queremos terminar esta parte de nuestra identidad. ¿Qué les parecen los testimonios del Espíritu Santo? Ustedes conocen sus iglesias, hay muchos más, pero hemos traído lo que sabemos de algunos para que usted sepa cómo es nuestra identidad. No hemos sido una iglesia fría espiritualmente, hemos sido una iglesia ardiente en el fuego del Espíritu Santo, pero estamos confiando que debemos buscar ese fuego poderoso, debemos guardarnos con Dios. Hemos puesto ahí como tema: no pierdas su identidad. Hemos visto nuestra identidad, hoy vamos a ver con la palabra de Dios: no pierdas su identidad. Por si acaso, el